Estoy contento de ver cada uno aquí esta mañana. Siempre es un gozo estar para cantar y durante la semana es siempre bueno alabar al Señor y estudiar la palabra de Dios. Pero siempre un gozo orar juntos, estudiar, leer la Biblia. Todo para la honra y gloria del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Corintios, capítulo 8, versículos 13 al 24. Y vamos a concluir este capítulo hoy. Habrá un par de mensajes más en capítulo 9, pero vamos a quedarnos aquí por un ratito y un poco repaso de lo que hemos ya visto en este capítulo. La idea central es que nosotros debemos ser honorables en la forma en que damos, así como en la forma en que la iglesia administra las ofrendas recibidas de sus miembros. Y hemos visto Pablo animando a los corintios en relación a una consideración muy práctica, la de completar la promesa que ellos habían hecho previamente de dar semanalmente para un fondo de ayuda para la iglesia madre, la iglesia donde comenzó la iglesia en Jerusalén. Y mencioné que en 2 Corintios capítulo 8 y 9 encontramos la mayor parte de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de cómo nosotros, como cristianos, debemos dar para la obra del Señor. Y en nuestro recorrido por esta sección, que no es que siempre hablamos de dinero aquí en la iglesia, nos tocamos a este pasaje y tenemos la responsabilidad de enseñarlo como el Señor lo tiene para nosotros. Hemos visto que la iglesia de Jerusalén se encontraba ahora en la más absoluta pobreza, en parte debido al hecho de que había habido un gran hambruna en la tierra y también debido a la persecución de la iglesia por parte de los hermanos judíos y que les impedían el comercio y el trabajo. Vimos que Pablo usó la iglesia de Macedonia, así como a Jesús mismo, como ejemplos para los corintios, siguieron en sus donaciones. Pablo había ordenado a los corintios un año antes, cuando escribió 1 Corintios, que empezaron a dar semanalmente para el fondo de ayuda para la iglesia de Jerusalén, pero se había desviado y no lo habían completado. Y la gente cristiana a menudo tiene ideas grandiosas de cómo les gustaría ser usado por el Señor. Y muchas veces incluso pueden hacer compromisos y promesas para hacer estas cosas. Sin embargo, hemos visto que debemos aprender de los corintios que no basta con tener buenas intenciones de hacer buenas obras y estar en la voluntad de Dios. Las buenas intenciones que se cumplen no producen buenas obras. Debemos cumplir nuestras buenas intenciones. Hemos visto que Pablo tenía varios motivos para creer que las iglesias gentiles contribuyeron a un fondo de ayuda para la iglesia en Jerusalén. Y ahora se encontraba en la más absoluta pobreza en medio de una fuerte persecución. Pablo vio que la tensión y la desunión entre las iglesias gentiles y las iglesias de Jerusalén se podían reparar si las iglesias gentiles mostraban su amor mutuo y su vínculo enviando donativos de ayuda para sus hermanos judíos. Hemos visto el hecho de que dar viene de recibir
la gracia de Dios. Hemos mencionado en este pasaje, la palabra clave es la palabra gracia. Se encuentra 7 veces. Y la palabra para don en el capítulo es la misma palabra para gracia. Por lo tanto, todos los dones de Dios son dones de su gracia. Y nuestro dar es el resultado del desbordamiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. En nuestro estudio hoy vamos a ver que Pablo responde a varias objeciones que él sabe que los corintios podrían tener. Y luego ver cómo él quiere que la iglesia funcione. Noten primero lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Este es el apóstol Pablo, un ejemplo. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y cuando nosotros los cristianos estamos estancados en nuestro caminar o cuando pasamos por tiempos de depresión emocional, lo que nos sacará de este lugar es cuando encontramos una nueva manera de dar y ayudar a los demás. Un escritor se llama Barry Webb, escribe lo siguiente sobre lo que él llama la gran paradoja de la vida de fe. Él dijo, la gran paradoja de la vida de fe a la que estamos llamados es que la bendición llega a través de la abnegación que recibimos a través de la entrega y ganamos nuestras vidas entregándolas. Y el único arrepentimiento que cuenta para Dios es el que puede verse en forma en que vivimos, especialmente en cómo tratamos a los demás. Hace un par de años, en mi estudio, empecé a darme cuenta de que había varias paradojas en la vida cristiana y que en muchos aspectos nuestra eficacia como cristianos se basaba en nuestra comprensión de estas paradojas. Así que elaboré la siguiente lista de estas paradojas. Noten, ese en realidad es lo que la palabra dice. Para vivir, primero hay que morir. Para salvar tu vida, primero debes perderla. Para ser libre, primero hay que ser esclavo de Dios. Para ser libre del pecado, primero hay que hacerse esclavo de la justicia. Para ser el primero, hay que ser el último. Para llegar a ser exaltado, primero que hay que aprender a ser humilde. Para llegar a ser perdonado, primero debes estar dispuesto a perdonar. Los bienaventurados son los pobres del espíritu, los mansos y los perseguidos por causa de justicia. Para tener alegría, primero hay que estar dispuesto a compartir los sufrimientos de Cristo. Para conocer el amor, primero hay que estar dispuesto de odiar el pecado. Para llegar a ser rico, primero debes aprender a dar gratuitamente como se te ha dado. Para que el poder se perfeccione en ti, primero tiene que hacerte débil. Para tener control de su vida, primero debes soltar el control. Para llegar a ser grande,
Primero debes humillarte como un niño pequeño. Para llegar a ser más grande, primero debes convertirte en el servidor de todos. Para llegar a ser el mayor, primero debes llegar a ser como el menor. Para reinar con Él, primero debes convertirse en un vencedor. Y para ser un buen líder, primero debes aprender a ser un buen seguidor. Tantas paradojas en la vida cristiana. En el capítulo 9, versículo 7, leemos que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. Dios ama a la persona que da con alegría. Y la palabra que usa para alegría es la palabra en el griego hilaros, de la que obtenemos nuestra palabra español hilarante. Aquellos que dan a la obra del Señor son las personas más alegres con las que se pueden estar. Hay tanta alegría cuando quitamos nuestros ojos de nuestros mismos y en fe y bajo la dirección del Señor damos. Y como mencionamos la semana pasada, el Señor prefiere que no demos, si no lo hacemos por obligación. Más bien el Señor quiere que demos solo si hacemos de corazón. Y nosotros nunca debemos perder la vista de una visión de dar por alcanzar a los que son perdidos. Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y una de mis oraciones esta mañana y para cada uno de nosotros es que nosotros tengamos una visión para alcanzar a nuestra comunidad y que nosotros como iglesia podemos ayudarles en este alcance. Usted sabe, usted conoce, cada día nuevos vienen a esta ciudad sin Cristo. Y tiene la oportunidad para estar con ellos. Tiene la responsabilidad de compartir el evangelio con ellos. Bueno, lo que hemos visto aquí en capítulo 8, algunos principios prácticos de generosidad. Y noten en primer lugar que ya hemos visto, Dios espera que cumplamos los compromisos que asumimos. Versículo 10 dice, este es mi consejo. Sería bueno completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora debían terminarlo. Entonces, si hemos hecho un compromiso, debemos hacerlo. Y hemos visto que Pablo no estaba ordenando a ellos hacer esto, simplemente subrayando lo que ellos querían hacer. Y dijo que deben hacerlo ahora. Se podría pensar al leer que Pablo tenía mucho celo por ayudar a la iglesia en Jerusalén y que esta era su motivación para hacer que la iglesia de Corinto participara en esta ofrenda. Sin embargo, lo que vemos es más bien que el Pablo está igual de preocupado por lo que es mejor para los corintios. Pablo sabía, y esa es la verdad de la palabra, lo que es mayor para todos los creyentes es que ellos deben estar involucrados
en dar a la obra del Señor. Sabía que si los corintios empezaban a mirar fuera de sí mismos y trataban de ayudar a otros necesitados, sus vidas cambiarían radicalmente. Pablo señala en este versículo que los corintios no solo habían empezado a apartar ofrendas semanalmente para el socorro de la iglesia de Jerusalén, sino que ellos deseaban hacerlo. Era el deseo de su corazón hacer esta buena obra. Y ahora solo tenían que cumplirlo, sus buenas intenciones. Y hemos notado aquí que la generosidad no se juzga por la cantidad, sino la actitud. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Pablo está afirmando aquí un principio simple de que nuestro dar como cristianos debe ser ante el Señor. Debemos dar de acuerdo a lo que tenemos. Y como hacemos, sido bendecidos. Noten, voy a mencionarlo, podemos estudiarlo en otro encuentro, pero noten aquí en el Nuevo Testamento, especialmente en los epístolas, no habla nada del diezmo. Se encuentra en el Antiguo Testamento, no hay problema en dar un diezmo. Si nosotros los cristianos se nos ordenara dar un diezmo, esto hubiera sido un lugar perfecto para mencionarlo. Pero no es así. Vemos también la igualdad y la reciprocidad son objetivos legítimos de la benevolencia generosa. Versículos 13 al 15. Claro, con eso no quiero decir que ustedes deba hacerlos fácil a la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero que deberían hacer cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Y como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Pablo está diciendo a estos creyentes que no les está pidiendo que den hasta que ellos mismos se ven afligidos para que la iglesia en Jerusalén pueda enriquecerse, sino que solo le preocupa que haya igualdad entre todo el pueblo de Dios. Y este versículo nos muestra el hecho de que para cada uno de nosotros como cristianos, las cosas que el Señor nos da y nos permite tener, estrictamente no están designados necesariamente para nuestro propio uso. El Señor permite que algunos tengan abundancia para que puedan ayudar a otros hermanos y hermanas en Cristo que no son tan afortunados. Pablo está diciendo también en este versículo que si los corintios ayudan a la iglesia en Jerusalén en este momento, que en algún momento pueden tener necesidad y la iglesia de Jerusalén estará entonces en condiciones de ayudarles. Pablo en este pasaje cita un pasaje en Éxodo, cuando los hijos de Israel recogieron la maná que había caído de las manos del Señor la noche anterior para mostrar que deben haber igualdad entre el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 16. Versículo 16, los hijos de Israel fueron instruidos
con lo siguiente en cuanto a cómo debían recoger la maná que caía. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesita. Recogen 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron que se lo dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Así que los israelitas fueron instruidos para recoger diariamente unos 2 litros de maná cada día para cada persona. Sin embargo, algunos recogían un poco más de 2 litros y otros poco menos. Sin embargo, cada día, cuando iban a pesar la cantidad de cada uno había recogido, o cuando iban a comerlo, cada uno había recogido la cantidad justa. Ninguno pasaba hambre. El Señor había provisto lo suficiente para todos. Esto demuestra que el Señor dio la misma cantidad de maná a cada uno de los israelitas. Una vez más, los cristianos debemos darnos cuenta que si Dios nos ha dado abundancia de los bienes de este mundo, sea como sea que nos haya llegado, el Señor quiere que utilicemos parte de nuestra abundancia para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que pueden estar en extrema necesidad. Luego llegamos a versículos 16 al 24 y notamos otro gran principio aquí, que los líderes deben seguir con la ofrenda. No creo que sea esencial para repasar esta sección versículo por versículo, porque creo que el tema general es bastante obvio. Pablo no solo quiere tratar piadosamente las generosas ofrendas de la iglesia en Corintio, sino que también quiere evitar cualquier crítica al respecto. Se trata de 2 cuestiones distintas, pero ambos son importantes. Ser honesto es la primera. Si eres honesto, también es importante parecerlo. Es decir, evitar cualquier apariencia de maldad. Y especialmente en lo que respecta a la corrección financiera. El proceso comienza con Pablo asegurándose que haya responsabilidad. No se va a permitir que una sola persona, por muy fiable que sea, ni siquiera el propio apóstol, maneje o administre este fondo por su cuenta. Creo que hay 2 razones para eso. Protege los fondos y protege la reputación de los implicados. Nótense también que el elegido para ir con Pablo y Tito a custodiar estos fondos es uno que es alabado por todas las iglesias por su servicio al Evangelio. No sabemos quién es, pero evidentemente fue un buen conocido. Y noten lo que dice en versículo 19, en la palabra. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén. Un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Y luego, versículos 20 y 21. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esa generosa ofrenda.
Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos siempre para las cosas que hacemos en nuestra vida sean aceptables ante los ojos de Dios, porque eso es lo que es más importante. Sin embargo, como nuestra vida y las cosas que hacemos pueden afectar muchos a los demás, tanto en el buen sentido como el malo, también debemos tener cuidado de no hacer cosas que pueden dar lugar a que los hombres cuestionen nuestros motivos. En 1 de Tesalonicenses 5:22, el apóstol Pablo escribió acerca de evitar incluso dar la apariencia de maldad a los demás. La palabra dice, aléjanse de toda clase de mal. Aunque nuestros corazones sean rectos hacia Dios y nuestros motivos puros, nosotros los cristianos necesitamos tener cuidado de no hacer cosas en nuestra vida de tal manera que alguien puede acusarnos de posiblemente hacer algo que es malo. Personalmente he conocido a líderes religiosos, probablemente eran personas muy honestos, pero desdeñaban la supervisión humana. Su actitud era, bueno, soy responsable solo antes de Dios de lo que hago, así que métete en tus asuntos. Aquí tenemos a uno que era apóstol y él no adoptó esa actitud. Él invitó al escrutinio, buscó la supervisión, porque es importante, no solamente cómo ofrendamos en forma honorable, pero en la manera que podemos administrar las ofrendas, también debe ser honorables en todos. Bueno, al terminar este mensaje, uno puede sacar una conclusión falsa de eso, si no tiene cuidado. Puede caer en la tentación de decir, bueno, Dios no me ha dado el don de dar, así que estoy exento de dar. Bueno, hay ciertas responsabilidades que Dios ha puesto sobre cada creyente, pero al mismo tiempo ha dotado a algunos con una habilidad especial en esa área. Cada creyente tiene un reto de compartir su fe, pero algunos tienen el don de evangelismo, de predicación. Cada creyente debe ayudar a su hermano o hermana en Cristo cuando lo necesite, pero algunos tienen el don de ayuda. Dios permitió a los macedonios dar mucho más de lo normal. Pero eso no significa que el resto de nosotros estemos exentos de dar. No. El mismo hecho de que Pablo los utilice como ejemplo para motivarnos demuestra que la responsabilidad de dar es universal. Yo creo que hay gente hoy en día que se han privado de algunas de las bendiciones que el Señor tiene para ellos al aferrarte con un puño cerrado a las bendiciones que el Señor te da en tu vida. O tienes las manos abiertas con todas las cosas que el Señor te ha dado en tu vida. ¿Es tu vida cristiana tan saludable como debería ser? Si no es así, ¿crees que puede ser que no estés siendo abierto con todas las cosas que el Señor te ha dado? Cada uno de nosotros pasamos por tiempos difíciles, no hay duda.
Hay tiempo cuando yo salí para jubilarme y yo pensaba en lo que gané, ninguna comparación de otro tiempo en mi vida. Enfocando en esto, uno puede tener un tipo de depresión. Pero noten, el Señor nos tiene en un lugar. Y siempre, si nosotros somos honestos, hemos sido tan bendecidos. Y cuando enfocamos en nuestra situación, sin enfocarnos en el Señor, ¿qué puede pasar? Podemos caer. No hay duda en cuanto a esto. Yo tengo que recordar y mirar a mi alrededor y hay gente pobre, con más necesidades que yo tengo yo. Y lamentablemente es un pecado en mi vida pensar de esta manera. Lo que el Señor nos me ha dado, a mí y a mi esposa tenemos que usarla para la honra y la gloria del Señor. Y yo puedo recordar bien cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, mirando la ofrenda ahí en el templo, en el área del templo. Y vio un rico con todo, dando una cantidad, y luego una viuda que dio todo lo que ella tenía. Así que nunca se está acerca de la cantidad, sino la actitud. Sí, tenemos una responsabilidad. Y Dios nos ha bendecido. Y podemos cada uno participar según la bendición de otros. Yo recuerdo cuando vivía en Uruguay y cada mes tenía una cantidad para vivir. Y yo puedo contar historia tras historia. Cuando llegamos la última semana, mi esposa dijo, Esteban, solo tenemos $10 para esta semana. $10, 3 niños. Pero ¿saben una cosa? Fue durante esos tiempos que Dios demostró su poder en la manera que Él siempre proveía para nosotros. De una manera u otra, algo apareció en nuestra cuenta de una persona, no sabía. Yo sé en cada encuentro cuando nosotros tenemos que volver a los Estados Unidos para dar un resumen a los que estabas apoyándonos en Uruguay, nunca teníamos el dinero para el viaje. Pero Dios nunca nos dejó solos. Él siempre proveyó. Y Dios tiene cada uno aquí esta mañana para recordar que Dios no está como un rey haciendo mandamientos a nosotros de esta manera. No. Servimos a Dios que primero provee para nosotros. Y Él espera que nos responde de un corazón tierno, lleno de amor por lo que Él ha hecho. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Dentro de un momento voy a dar lugar a Pastor Steven. Si usted está aquí esta mañana sin Cristo, usted no sabe nada en cuanto a ese gozo que el Señor puede dar. Estoy contento de decirle, como dice la palabra, si invoca el nombre del Señor, Él va a salvarle. Esa es la promesa. Si usted viene pidiendo perdón de sus pecados como un pecador y pidiendo al Señor aplicar a su vida su sangre derramado para todos nuestros pecados,
Él sí le va a perdonar. Creyentes, siempre es bueno examinar nuestras vidas para ver dónde estamos en esta gracia de ofrendar. Pero hay muchas otras cosas en nuestra vida. El Señor puede, sin duda, hablar a nuestro corazón y nosotros debemos seguirle fielmente. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad que hemos tenido de abrir tu palabra. Gracias por cada uno que están aquí esta mañana. Tú, Señor, sabes bien la necesidad de cada uno. Y tú, Señor, estás listo para suplir las necesidades, sea espiritual, sea material. Tú puedes hacer como ningún otro. Si hay uno aquí sin Cristo, oro especialmente para esta persona, que no hay una decisión más importante en todo el mundo que la decisión de lo que vamos a hacer con Cristo. Gracias que por fe podemos recibir a tu Hijo como nuestro Salvador y luego podemos caminar cada día en esa misma fe hasta que nos lleva a nuestro lugar celestial. Y Señor, vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.